Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo jugador que hoy por hoy está formando parte de la reserva de River. Estamos hablando de Esteban Fernández, un futbolista muy pero muy habilidoso, que si bien quizás no es titular indiscutible en la tercera división, la realidad es que tiene muy pero muy buenas condiciones y es seguido muy de cerca por Marcelo Gallardo para en un futuro ser parte del plantel profesional. La dupla técnica de la reserva, conformada por Borrelli y Fermani, lo tienen en una consideración muy alta y esperan que con el correr de los partidos pueda ir ganándose un lugar en el 11 titular del equipo que hoy por hoy está siendo un tanto irregular en el torneo, teniendo en cuenta que en el campeonato del semestre anterior llegó a semifinales invicto y lamentablemente le tocó quedar afuera luego de la gran cantidad de casos de COVID. Pero volviendo a Esteban Fernández, creemos que es un jugador con muchísimas virtudes y en este video vamos a contarles cada una de ellas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar un poco con los datos básicos del jugador en cuestión. Tiene tan solo 19 años, es categoría 2002, nació más precisamente el 6 de enero del 2002, es oriundo de Pablo Podestá, del partido de 3 de febrero en el Gran Buenos Aires, juega de mediocampista ofensivo, es enganche, y si bien como dije no es titular indiscutido en la reserva debido a que en su posición juega Tomás Galván, que es un futbolista que no solo ya ha debutado en la primera división del River de la mano del muñeco, sino que también es uno de los mayores proyectos y promesas del club. Y es por eso que la realidad es que por su corta edad, Fernández seguramente de ahora en adelante vaya a jugar mucho más debido a que, como dije, Galván ya está prácticamente formando parte del plantel de primera división y ya realizó su primera pretemporada. El hecho de que los actuales entrenadores de la tercera división, estamos hablando de los mencionados anteriormente Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, lo hayan dirigido también en categorías anteriores, hace que tenga una consideración muy alta y que prácticamente lo tengan en cuenta para todas las situaciones de un partido, tanto para cuando hay que tener la pelota para aguantar un resultado, como también para cuando el equipo está abajo en el marcador y hay que ir en busca del empate o del triunfo. En el caso de Borrelli, lo dirigió mientras formaba parte de la sexta, mientras que Fermani lo tuvo en las infantiles cuando recién llegaba a la institución de Núñez, por lo que ambos saben muy bien los aspectos del juego en los que puede serles útil. Su debut en la reserva le llegó a principios del año pasado, más precisamente el 30 de enero del 2020 frente a Central Córdoba, un mes y medio antes de que el fútbol se parara por la pandemia. De hecho, el año en el que lamentablemente no pudo jugar ningún partido oficial en las divisiones inferiores a causa de todo lo sucedido con el COVID, seguramente hayan detenido su muy buena aparición en ese entonces. Sin embargo, todas las buenas condiciones y virtudes que tiene en su repertorio hacen que seguramente dentro de un par de temporadas podamos verlo haciendo alguna pretemporada con la primera división y a su vez hacer su debut finalmente en la máxima categoría, porque en mi opinión le va a dar muchas alegrías al club. Es un futbolista con muchísima dinámica, con muy buen pase y que cumple todos los requisitos en cuanto a sus condiciones para ser figura de River. Es ese clásico enganche que hace mucho que River no saca. Es verdad que Tomás Galván también juega en esa posición, pero normalmente cuando llegan a primera suelen volcarse hacia un costado para ayudar a marcar. Obviamente también lo tienen que hacer en la reserva, pero actualmente juegan específicamente de mediocampista ofensivo y en el caso de Esteban Fernández ha mejorado con el correr de los últimos años, por lo que se espera que dentro justamente de un par de temporadas ya pueda hacer su primera participación en la máxima categoría. ¿Cómo fueron sus inicios como futbolista y su llegada a la institución de Núñez? Arrancó jugando al fútbol desde muy chico, a los 3 años en Ucha, un club de barrio que queda a 2 cuadros de su casa. Dicho por él mismo, el baby fútbol es donde más se divertía en ese entonces. En los primeros años, que es con 5 jugadores más el arquero, iba más al medio y cuando pasó a ser, como lo es normalmente, con 4 y el arquero, empezó a ir más atrás porque lo ponían abajo para salir jugando debido a su buen pie. A los 9 años, en el año 2010, un amigo lo llevó a River. Fue y quedó. Él contó en una entrevista con el sitio oficial del club que llegó pensando que River era un club más de barrio y no se imaginó la magnitud que tenía, que no sabía que era tan grande y todo lo que se vivía dentro. Sin embargo, con el paso de los años se fue dando cuenta de lo grande que era. Empezó jugando de 8, de volante por la derecha, mientras que en la prenovena finalmente lo pusieron de enganche, que es la posición que hoy por hoy está desarrollando. El salto de las infantiles a las juveniles no fue nada fácil para él.
Le costó mucho traspasar a la novena división y es por eso que en su primer año en las categorías menores no le fue para nada bien, pero a partir de la octava, de la mano de Jorge Gordillo, que fue su entrenador, empezó a demostrar el gran nivel que lo llevó hoy por hoy a ser uno de los mejores futbolistas de la reserva y una de las mayores promesas futbolísticas que tendrá River de acá a un par de años. Ha formado parte también de las divisiones juveniles de la selección argentina, fue llamado para integrar en su momento la sub-15 y además jugó un par de amistosos y después del sudamericano en San Juan, donde estuvo en el equipo que le ganó la final a Brasil. Fue ascendiendo de categoría en categoría hasta que en un momento, cuando estaba en la quinta, le vieron todas las condiciones posibles y ahí pegó el salto directo a la reserva. Obviamente en un principio formaba parte del banco de suplentes sin ni siquiera ingresar un minuto, pero con el correr de los partidos y también teniendo en cuenta que en un momento se empezaron a poder realizar 5 modificaciones como lo fue en este último semestre, la realidad es que empezó a tener más minutos y hasta jugó de titular bastantes partidos. Ha sido figura en algunos de los compromisos en el que el Millonario lamentablemente no pudo consagrarse en el anterior campeonato porque, como dije, quedó afuera en semifinales ante Sarmiento. Sin embargo, Esteban Fernández pudo de a poco ir mostrando su buen nivel. Con tan solo 19 años, espera que quizás todavía tenga una temporada más en la reserva de la mano de Borrelli y de Fermani, más allá de que Marcelo Gallardo ya le ha puesto el ojo, y también espera que en un par de años pueda hacerlo debutar en la primera división. En cuanto a sus virtudes, yendo más a lo que puede llegar a ser dentro del campo de juego, es muy pero muy habilidoso y le gusta hacer jugar al equipo. Es ese clásico 10 que hubo en todo momento en las inferiores de River y que quizás de a poco fueron desapareciendo. Sin embargo, Fernández generalmente es el conductor y trata de meter constantemente asistencias a sus compañeros, sobre todo a los delanteros, porque justamente es el conector entre los mediocampistas y los delanteros. Y si bien dije que cuando jugaba baby fútbol jugaba muy atrás para salir de abajo con la pelota, la realidad es que con el correr de los años en la reserva se fue adelantando y empezó a jugar prácticamente siempre de la mitad de la cancha para adelante. Tiene muy buena pegada de media distancia y se ha quedado, contado por él, a lo largo de todas las divisiones inferiores después de los entrenamientos para ir perfeccionando su técnica, algo que ya no es muy común en los futbolistas de las divisiones inferiores, no solamente en River, sino en todos los clubes. La mayoría de los jugadores no se quedan entrenando después de cada una de las prácticas. Durante todo este año en el que ya forma parte del plantel de la tercera división, ha incorporado varios conceptos que en un futuro le ayudarán a acoplarse lo más rápido posible a la máxima categoría. Empezó a presionar siempre más arriba y a la hora de jugar lo intenta hacer siempre para adelante a 1 o a 2 toques, tratando de atacar los espacios como lo hace el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Quizás uno de sus defectos es que tiene que ser más constante en el juego, tal como le pasa mucho de los enganches. Las veces en las que entra en contacto con el balón suele ser determinante y decisivo, y generalmente suele participar en todas o en casi todas las jugadas ofensivas del equipo. Ahora, en los momentos en los que el equipo no suele tener la pelota, a lo mejor pasa un tanto desapercibido, por eso deberá mejorar lo que mencioné antes, ser partícipe en todo tiempo de la presión junto con el resto de sus compañeros. Así, de esa manera, a la hora de recuperar el balón, lo hará cerca del arco rival para poder demostrar todo su repertorio futbolístico y no tener que quizás recorrer tanto con la pelota. Porque si bien en el baby fútbol arrancaba de atrás, la realidad es que el campo es mucho más pequeño al del fútbol 11 y ya siendo mediocampista ofensivo, como lo ha hecho durante todas las divisiones juveniles del club, la realidad es que quizás lo que tiene que sumarle es un poco más de gol a su currículum como futbolista, que ya de por sí es muy bueno, pero siempre se puede mejorar un poco más. Él sigue perfeccionando cada una de sus técnicas y siempre escucha a los que saben. Él también ha contado que muchas veces en las que ha compartido práctica con el plantel de primera, Marcelo Gallardo le da consejos a los más jóvenes y está en cada uno de ellos aprovecharlos, porque a la hora de llegar a primera seguramente les sirvan para seguir sumando confianza y ritmo futbolístico. Para cerrar y dar mi opinión, me parece que Fernández deberá aprovechar todo este tiempo que Galván hoy por hoy está formando parte del plantel de primera dirigido por Marcelo Gallardo, por lo que va a sumar seguramente muchos más minutos en la reserva, porque juega en su misma posición y porque es el elegido por Borrelli y por Fermani para reemplazarlo cuando no está. Es cierto que las veces en las que Galván no esté con la máxima categoría seguramente sea el enganche titular de la tercera división, pero la realidad es que Esteban Fernández lo ha hecho muy bien y por qué no en alguna ocasión los ha utilizado a ambos en el equipo. Es verdad, no de arranque, pero sí en algún momento del segundo tiempo, y es por eso que también deberá aprender a acoplarse con otro futbolista que a lo mejor tenga algunas características parecidas a las suyas. En un par de años seguramente veamos a Fernández ya tener su primera pretemporada con el plantel dirigido por el Muñeco,
y ojalá su debut en primera sea auspicioso, porque todos los hinchas de River extrañamos ver a ese mediocampista ofensivo que lleve la 10 en la espalda, que sea del club, y ojalá Fernández pueda cumplir con todo lo que se le pide. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.